Hola, hola, y se llegó la Navidad y por eso les traigo una pulsera llena de calor navideño con estrellas, brillo y por supuesto un regalo que les voy a contar más adelante de qué se trata. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y recuerda que para quitar las letras o subtítulos que aparecen durante todo este video, simplemente haces clic en la opción de las dos Cs o subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. Y ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Puedes utilizar hilo chino, coreano, taiwanés, el que sea de tu preferencia. Las doblo por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta. Aquellas puntas que quedan un poco deformes las corto con las tijeras y listo. Una vez y tenga listas las dos hebras de hilo, voy a tomarlas, unirlas entre sí y a través de ellas voy a pasar una mostacilla checa número 6. Realizo un nudo sencillo en este extremo de los hilos, corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Este sería el acabado que le voy a dar a mi pulsera. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Cuando ya lo tenga listo, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Y tomo dos hebras de hilo, cada una de 30 centímetros, una en color verde y una en color rojo. La de color verde la ubico en mi lado derecho y en esta hebra de hilo doblo la punta más o menos dejando unos 3 a 4 centímetros. Realizo lo mismo con el hilo de color rojo de mi lado izquierdo. El hilo de color rojo que tengo doblado lo paso por debajo de los hilos centrales. Aquí puedes apreciarlo mucho mejor. Mientras que el hilo verde lo paso a través del hilo rojo, ubicándolo en el otro lado. Y aquí voy a pasar a través de este hilo verde las dos hebras del de color rojo que me quedan. La punta de cada hilo que es más corta debe quedar ubicada en la parte de arriba, mientras que la más larga en la parte de abajo, de esta forma. Para poder acortar un poco más esa hebra de hilo más corta, comienzo a jalar el hilo más largo, lo hago para cada uno de los colores. Cuando ya esto lo tenga listo, voy a ajustar un poco el nudo y lo voy a acercar y lo voy a unir al nudo que había realizado al principio, que sería este. Y me va a quedar ubicado de esta manera. Jalo bien los hilos para que este primer nudo me quede lo más ajustado posible. Y aquí voy a iniciar ya la parte del tejido. Voy a comenzar con el hilo de color verde que está ubicado a mi derecha. Lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí formaría esta P. El hilo de la izquierda rojo lo paso por encima de este y me devuelvo con él para pasarlo por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y ajustarlo muy bien. Paso el hilo de la izquierda verde por encima de los hilos centrales, aquí formo una Q. El hilo de la derecha rojo lo paso por encima de este y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajustarlo muy bien. Me queda formado aquí un nudo plano completo. Repito lo mismo. Formo la P con el hilo del lado derecho, el de la izquierda rojo lo paso por encima de este, me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos, la orejita, jalo, ajusto. Ahora formo la Q con el hilo verde, el hilo rojo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar,
y ajustarlo. Aquí me queda otro nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Porque es importante conservar la ubicación de los hilos como se las estoy explicando, para que el hilo de color rojo al momento de realizar el tejido me quede hacia los exteriores, hacia el borde de la forma que está tomando el tejido, mientras que el de color verde me quede ubicado en el centro. Completé en total un largo total tejido de 4.5 centímetros. Si ustedes quieren que la pulsera les quede más larga de lo que yo la voy a dejar, más adelante la haremos de largo, entonces tienen que hacer el tejido también más largo. Muy bien, aquí voy a cortar todos los hilos que me sobran, a quemar y a pegar con mucho cuidado sobre el mismo tejido. Lo hago en ambos lados. Corto dejando más o menos 2 milímetros, quemo, pego y listo. Nuevamente lo voy a fijar a mi mesa de trabajo para continuar con el diseño. Quiero aprovechar este espacio para invitarte a que te suscribas ya mismo al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones. Es una forma de ayudarme para que yo pueda continuar trayendo muchas más ideas creativas. Y también me gustaría saber en los comentarios qué opinas de este diseño que estamos elaborando. Voy a usar cristales de 4 milímetros, 8 en total, repartidos en dos colores, rojo y verde. 6 balines de 4 milímetros y un dije de estrella tipo separador. Abajo en la descripción de este video te comparto unos enlaces de donde yo compro algunos de mis materiales. Tomo la hebra de hilo que sale hacia mi izquierda y a través de ella paso primero un balín. Tomo el hilo que tengo a mi lado derecho y voy a cruzar los hilos pasándolo en sentido contrario por el mismo balín. Esto lo voy a unir a lo que llevo tejido y como es la primer cuenta voy a organizarla para que me quede muy derecha y bien ubicada. Continúo tomando las dos hebras de hilo y a través de cada una de ellas voy a pasar un cristal. Voy a comenzar pasando los de color verde, pero ustedes pueden elegir pasar primero el color que más les guste. Eso lo voy a unir al balín y para continuar nuevamente tomo otro balín que voy a cruzar de nuevo, de la misma forma que ya les he explicado. Y cuando haya unido este balín a los cristales verdes, voy a continuar con los cristales de color rojo. ¿Sabes por qué me encanta hacer pulseras? Porque conozco de primera mano todos los beneficios que el arte de la bisutería aporta en la vida. Y es que en un momento de mucho estrés, esto me ayudó para que yo reconectara conmigo misma y gestionara mejor el estrés. Por eso he creado un curso donde te enseño a hacer un hermoso juego de pulseras y lo más importante, para que te relajes, encuentres paz. Y si quieres saber más, te dejo toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Muy bien, después del tercer balín voy a pasar el dije de estrella y lo voy a unir a lo que llevo hecho hasta el momento. Y para continuar con este precioso diseño navideño voy a repetir nuevamente el mismo patrón que ya he venido realizando. Aquí continúo pasando primero un balín y voy a repetir nuevamente la misma secuencia con los dos cristales rojos, nuevamente otro balín, los cristales verdes y finalizo con el último y tercer balín. Fijo de nuevo los hilos en mi mesa de trabajo. Nuevamente voy a utilizar hilo, dos hebras de 30 centímetros, una en color verde y otra en color rojo. La de color verde la ubico a la derecha, la de color rojo al lado izquierdo. Repito el mismo procedimiento que les expliqué al inicio del tejido. Aquí
como consejo, pueden ubicarlo en la parte de abajo donde se unen más los hilos centrales para que sea más fácil realizar esta parte del procedimiento. Y aquí organizo este primer nudo, lo voy a unir muy bien al último ovalín que tengo en esta parte de la pulsera y repito el tejido del nudo plano de igual forma como lo hicimos al inicio, repitiendo el mismo patrón hasta completar 4.5 centímetros igualmente. El largo total para esta pulsera, incluyendo la parte tejida y la parte decorada del centro, en total yo la voy a dejar de 13 centímetros. Si ustedes quieren que les quede mucho más larga, lo que pueden hacer es ajustar el tejido de cada lado y hacerlo más largo en 1 o 1.5 centímetros. Aquí voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar. Donde finaliza el tejido voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y le voy a dar el mismo acabado que realicé en el otro lado de la pulsera. Quedaría así. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tú puedes usar la técnica de tu preferencia. Entrelazo los hilos de la pulsera, tomo una hebra de 20 centímetros y comienzo a enrollar la hebra de hilo más larga. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado y paso a paso de esta técnica y 2 formas más de hacerla. Cuando ya haya finalizado, ajusto muy bien el nudo, verifico que quede bien en cada lado, corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y listo, aquí ya está terminada esta linda, fácil y encantadora pulsera navideña que les traje en el día de hoy. Y como regalo especial por llegar hasta esta parte del video, les voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace donde van a poder descargar ya mismo una tarjeta navideña que vas a poder utilizar para acompañar esas creaciones preciosas que has estado realizando. Quiero aprovechar para agradecerte por haber tomado de tu tiempo para ver, disfrutar y aprender viendo todo este tutorial completo. Quiero también recordarte que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas, actives las notificaciones, ya que de esta manera me vas a ayudar muchísimo para que yo pueda continuar trayéndote muchas más ideas creativas. También me puedes dejar saber en los comentarios qué opinas de este diseño. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.